Hay varias cosas que caracterizan a Jacob antes de su experiencia en el arroyo de Jaboc. El pecado de haber engañado a su padre era algo que tenía siempre delante de sí. Habían transcurrido 20 años, pero los había pasado luchando con su sentimiento de culpa, con su sentimiento de indignidad. Había pasado 20 años y los había pasado luchando con su sentimiento de culpa, con su sentimiento de indignidad, con el peso de haber engañado a su padre, con el peso de haber engañado a su hermano, con el peso de haber robado la primogenitura. Por otra parte, siempre había tenido presente que los ángeles lo protegían, pero aún así pensaba que debía hacer algo para garantizar su seguridad. No creía que Dios pudiera cumplir plenamente la promesa que le había hecho en Betel si Él no le ayudaba. ¿Has pensado en lo que puede hacer un ángel? ¿Has pensado en el poder que tiene un ángel? ¿Qué podríamos decir del campamento de los asirios con sus 180,000 soldados formidos? Tú conoces el relato, y si no lo conoces, te invito a revisar el libro de Segunda de Reyes, capítulo 19. Justamente el verso 35 dice lo siguiente: y cuando se levantaron por la mañana, he aquí, todo era cuerpos de muertos. Fue la obra de un solo ángel. Jacob sabía que había 2 campamentos de ángeles, uno delante y otro atrás de él, y hasta puso nombre a ese lugar, pero no debe haber sabido mucho en cuanto a la fortaleza de los ángeles ni al poder de Dios para cumplir plenamente sus promesas. Todavía Jacob seguía pensando en que debía hacer algo. La idea de que yo debo hacer algo es una característica propia de quien aún no se ha entregado a Dios. Esto será la ruina de muchas almas en nuestros tiempos. Miles y miles están cometiendo el mismo error que los fariseos en los tiempos de Cristo, a quienes Jesús reprendió en el festín de Mateo. Antes de renunciar a alguna idea que les es cara o descartar a algún ídolo de su opinión, muchos rechazan la verdad que desciende del Padre de las luces. Confían en sí mismos y dependen de su propia sabiduría y no comprenden la pobreza espiritual. Insisten en ser salvos de alguna manera por la cual pueden realizar alguna obra importante. Cuando ven que no pueden entretejer el yo con esa obra, rechazan la salvación provista. Sabemos que después de esa noche de lucha, Jacob fue un hombre diferente. Eso ocurrió después de 20 años de su conversión. Finalmente, la confianza en sí mismo se quebrantó. Esa noche descubrió qué es depender de Dios en forma absoluta. Desde ese momento, desde ese entonces, desapareció el hombre astuto, el hombre engañador, el hombre que quería conseguir las cosas con su propia inteligencia, con su propia sabiduría, con su propia voluntad. Ese hombre astuto desapareció. Había aprendido la lección de la confianza absoluta en el poder de Dios.